Bendiciones. Somos la Iglesia Restauración. Estamos ubicados en el 2606 de Hemphill Street, en la ciudad de Fort Worth, Texas. Si te encuentras en la ciudad de Fort Worth, nos gustaría que nos visitaras. Nos reunimos cada domingo a las 6 de la tarde, donde tenemos un espacio para ti. En aquel día restauraré la casa caída de David. Repararé sus muros dañados. De las ruinas la reedificaré y restauraré su gloria anterior. Amós 9:11. Deja que Dios restaure tu vida y la de tu familia. A continuación, te dejamos un mensaje de restauración para tu vida. Vívelo y compártelo con otros. Bueno, en esta noche no voy a predicar yo, tengo la bendición de que tenemos una pastora también en la iglesia. Estoy felices. Ustedes saben que muchos de nosotros venimos de iglesias machistas, donde solamente predica el hombre. Nosotros no somos así. Si usted, el Señor, le llama, la vamos a apoyar. Si usted tiene una palabra de Dios, vamos a estar, cierto, orando por usted. Yo le doy gracias al Señor porque durante todos estos años mi esposa ha sido mi pastora y ha sido quien me ha bendecido también, y yo me honro presentar a la pastora Jocelyn, que pasa aquí. Ella va a llevar la palabra del Señor. Fuerte la palabra del Señor, porque Él usa a todos, niños, jóvenes, mujeres, ancianos. El Señor te bendiga. Amén, hermano, que el Señor les bendiga. Estamos muy gozosos, ¿verdad?, de poder compartir la palabra del Señor en esta tarde. Y hemos estado las últimas semanas hablando sobre el encuentro con Jesús. Hemos visto varias personas que se encontraron con Jesús en la Biblia. Y hoy vamos a ver un personaje más, y esta fue María Magdalena. Fue una de las mujeres, una de las tantas mujeres que tuvieron un encuentro personal con el Señor Jesús, y vamos a estar hablando de ella en esta tarde. Amén. Después de la predicación tenemos la presentación de un bebé, así que vamos a tratar de hacerlo no tan extendido para que podamos alcanzar el tiempo. Entonces, vamos a orar primeramente, así que ahí sentaditos se comentaba cuando pedirle al Señor de que Él hable a cada una de nuestras vidas. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias por este tiempo. Queremos pedirte que tu mensaje, Señor, sea entregado esta tarde. Que no sean mis palabras, Señor, sino lo que tú quieres entregar a cada uno de nosotros. Que sea tu Espíritu Santo tratando nuestras vidas, y nuestro corazón, nuestra mente puedan estar abiertos, Señor, para recibir lo que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, vamos a hablar en esta tarde de María Magdalena, ¿verdad? Muchas cosas se han dicho, muchos como mitos, por así decirlo, sobre esta mujer de la Biblia. Pero hay algunas cosas particulares que son certeras. Hay otras que quizás son como mitos que no las podemos corroborar, pero lo que sí sabemos es que ella era una seguidora de Jesús. Amén. Se confunde muchas veces con una mujer pecadora que puso perfume en los pies de Jesús. Pero no tenemos ninguna confirmación de eso. Pero sí, lo que sabemos lo podemos encontrar en varios de los evangelios. Así que si usted tiene su Biblia, vamos a poner también acá los versículos, si me ayudan ahí atrás. En Lucas capítulo 8, del verso 1 al 2. Lucas 8, del 1 al 2, dice así. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades de aldeas, predicando y anunciando el reino de Dios, y logróse con él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. ¿Okay? Entonces, lo primero que sabemos de esta mujer era que había sido una mujer que había estado atormentada por 7 demonios. Me imagino que su vida tiene que haber sido muy difícil hasta ese momento. Pero cuando se encontró con Jesús, Jesús la liberó, Jesús la sanó, Jesús la salvó. Y hubo un cambio tan grande en su vida que vamos a aprender 5 cosas en esta tarde de ese cambio tan profundo, ese impacto tan profundo que Jesús tuvo en su vida. Ella nunca más volvió a ser la misma. Amén. Dice en Lucas 8, ¿verdad?, que ella lo seguía, iba donde Jesús iba, lo seguía por todos lados.
en todo lugar donde él iba, ¿verdad? Dice acá en los versículos que leíamos recién que Jesús iba por las ciudades, por las aldeas. Los discípulos iban con él, pero también estas mujeres, y entre ellas María Magdalena. Entonces, esta era una mujer, se dice en los estudios que se han hecho, que probablemente era una mujer con dinero. No era una persona cualquiera, era una persona con dinero. Se han hecho algunos estudios y dicen, incluso hay un pueblito llamado Mándala, de donde ella provenía, un lugar de mucha riqueza. Y que probablemente ella era una mujer muy educada, que tenía recursos. Pero aún así, con todas las cosas, los bienes que ella tenía, ella decidió seguir a Jesús, ¿verdad? Era de un pueblo, como ya les decía, en Magdala de Galilea. Y dice que siguió a Jesús por todos lados. Galilea estaba al norte de Israel. Está al norte de Israel. Y vamos a ver un poco más adelante que incluso lo siguió hasta Jerusalén, que es completamente al sur, son muchos kilómetros. Y quizás para nosotros uno dice, un par de millas no es tanto porque agarramos el carro y nos vamos, ¿verdad? Pero en ese tiempo ellos tenían que caminar. Y hace 2 años atrás el Señor nos dio la oportunidad de estar en Israel. Y estuvimos en Galilea, estuvimos también en Jerusalén. Y hermanos, en mi vida había tenido un agotamiento tan grande como en ese lugar. Es desierto, ¿verdad? La mayoría de los lugares, especialmente abajo en Jerusalén, en el sur, es desierto. Es cerro tras cerro, montaña. Mira, hermano, en una parte teníamos que subir una escalera gigante. En ese tiempo quizás ni siquiera habían escaleras, ¿verdad? Y yo, verdad que al final del día casi me desmayé. O sea, no le estoy exagerando, me dio como un golpe de calor, más el cansancio de tanto caminar, que fue tan fuerte que casi me desmayé. Entonces yo pienso en esta mujer que siguió a Jesús por donde iba, por el pueblo que a Jesús se le ocurría, en las ciudades, ella andaba ahí con el grupo. Entonces no fue fácil. Ella estuvo bajo el calor, tuvo que dormir en lugares donde les pillaba la noche muchas veces, en tienditas, no en lugares cómodos, no tenían electricidad, obviamente, quizás no tenían agua o comida a disposición, pero sin embargo, el impacto que Jesús tuvo en su vida fue tan grande que a ella no le importó. Dejó todas las comodidades que ella tenía y siguió a Jesús por donde quiera que él iba, ¿verdad? Y muchas veces esto nos recuerda que seguir a Jesús no es fácil. Nosotros pensamos que venimos a Dios, venimos a la iglesia y que todo va a ser color de rosa. Bueno, déjeme decirle, y discúlpeme si lo voy a decepcionar, pero no es así. ¿Verdad? Vamos a seguir teniendo los mismos problemas como quizás las demás personas. La diferencia está en que Dios va a estar con nosotros, que Dios nos va a dar las fuerzas, que Dios nos va a proveer, que Dios va a abrir puertas, ¿verdad? Pero no va a ser fácil todo el tiempo. Pero en momentos de dificultad, el Señor está con nosotros. Amén. Lo segundo que aprendemos de esta mujer, vamos a avanzar aquí, vamos a ir a otro capítulo, que esto está en Mateo. Dice que se quedó con Jesús aún en los momentos difíciles. Esta mujer, fue tal el impacto que Jesús hizo en su vida, que aún en los momentos difíciles, específicamente cuando Jesús fue crucificado, fue muerto, ella estuvo a su lado, ¿verdad? Vamos a leer en Mateo 27, si tiene su Biblia por ahí, vamos a ponerlo acá también, versos 55 al 56, dice: estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea, sirviéndole, entre las cuales estaban María Magdalena. Este Jesús crucificado, a punto de morir, siendo azotado, habiendo sufrido, muchos de los discípulos, en estos versículos me llama mucho la atención de que ninguno de los 12 es nombrado. Muchos de ellos, uno ya lo había traicionado, los otros probablemente por temor habían escapado o estaban mirando desde muy lejos. Tenían temor porque sabían que eran los discípulos de Jesús y quizás pensaban, si están crucificando a mi maestro, me van a perseguir y me van a crucificar a mí también. Y probablemente muchos de ellos ni siquiera estaban ahí presentes. Pero esta mujer, María Magdalena, no le dio temor.
no le importó. No le importó ver a su maestro sufrir, no le importó ver a su maestro crucificado, pero ella se quedó hasta las últimas con Jesús, hasta las últimas. Y eso muchas veces nos cuesta a nosotros como cristianos, porque solamente queremos estar con Jesús en las buenas. Pero cuando vienen los momentos difíciles, nos vamos, abandonamos al Señor y nos olvidamos de todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Nos olvidamos de todas las bondades, de todas las veces que Dios nos ha provisto, de todas las veces que Dios nos ha rescatado, de todas las veces que Dios ha respondido nuestras oraciones. Pero cuando hay algo que es difícil y que no funciona como nosotros queremos, muchas veces nos apartamos del Señor. Pero sin embargo, ella se quedó con Jesús hasta el final. No le importó quizás que su vida peligrara, no le importó el sufrimiento, pero ella se quedó acompañándolo hasta el último. Y los verdaderos discípulos son aquellos que siguen al Señor aún en los momentos malos. Y aquí yo le quiero hacer una pregunta. Quiero que sea honesto y se conteste usted mismo, ¿verdad? Si tiene alguna petición a Dios, hay algo en su corazón que usted le pide a Dios, y yo sé que todos tenemos peticiones, ¿verdad? Hay peticiones que a veces tenemos por años, que estamos pidiendo quizás por algún familiar, que estamos pidiendo por algún milagro, y muchas veces estamos con esa petición rogándole a Dios por mucho tiempo. Pero ¿qué pasaría si la respuesta de Dios es no? ¿Qué pasa si la respuesta que usted está esperando es un sí, ¿verdad? Pero Dios le dice no. ¿Va a seguir sirviendo al Señor? Es difícil, porque hemos visto mucha gente, conozco personalmente mucha gente que cuando Dios les ha dado un no, se decepcionan y dejan de servir a Dios. Y en mi vida personal yo he vivido muchas situaciones donde Dios me ha dicho que no, y ha sido doloroso, pero yo he decidido en mi corazón y le he dicho al Señor, venga lo que venga, como lo que cantábamos al principio, venga lo que venga, yo me voy a gozar y te voy a servir y te voy a adorar. Aunque tu respuesta sea negativa, aunque tu respuesta no sea lo que yo quiero, te voy a adorar, Señor. Porque Dios tiene un plan más grande para nosotros que nosotros no sabemos. Tiene un plan mejor. Y muchas veces los planes de Dios, los no de Dios, son para nuestro beneficio. La Biblia dice que para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Entonces, incluso los problemas, incluso los no, ¿verdad? Yo sé que muchos de ustedes tienen hijos acá y sus hijos a veces les piden cosas y ustedes tienen que decirle no, ¿verdad? Porque quizás un chiquito no va a entender que si mete los dedos en el enchufe le va a dar la corriente, o si va a tocar algo caliente se va a quemar. No entienden, y uno a veces tiene que decirle que no, aunque no entiendan, pero es por su propio bien. Y muchas veces ocurre lo mismo con nosotros como hijos del Señor. Dios muchas veces sus respuestas son no. Pero ¿qué vamos a hacer nosotros cuando quizás Dios no nos responde como nosotros queremos? ¿Vamos a seguir adorándole? Yo sí. Y le pido al Señor que me dé fuerzas, ¿verdad? Que me dé fuerzas, que aunque venga lo que venga, como cantábamos al principio, venga lo que venga, podamos seguir adorándole. Amén. La tercera cosa que vamos a ver que hacía esta mujer era que ella le servía. Amén. Ella le servía. Ahí donde estábamos viendo en Lucas 8, si puede volver al capítulo de Lucas 8, en el verso 3, ¿verdad? Cuando hablaba, ¿verdad?, de estas mujeres que seguían a Jesús. La última parte del verso 3 dice, y muchas que le servían con sus bienes. Estas mujeres que servían a Jesús, quizás no conocemos mucho de ellas porque la mayoría del tiempo se predica de los 12 discípulos, ¿verdad? Pero estas mujeres lo seguían por donde quiera que él iba. Y muchas de estas mujeres eran mujeres con dinero, eran mujeres que estaban en poder. Había incluso una de ellas que era esposa de uno de los gobernantes de alto gobierno. Y estas mujeres, de lo que tenían, aportaban para el ministerio de Jesús. Servían, ¿verdad? Le servían con sus bienes, con lo que tenían. Entonces, ¿qué nos muestra esto? Que ella aportaba, ella ayudó a expandir el reino. Quizás no se menciona tanto en la Biblia, ¿verdad? Quizás es un poquito desconocida, por así decirla, pero con lo que tenía, ella ayudó para que otras personas conocieran a Jesús,
¿verdad? Puso a disposición sus recursos, sus talentos, sus dones. Y el Señor nos invita que si nosotros realmente le amamos, que pongamos a disposición lo que tenemos. Quizás no somos ricos, ¿verdad? Pero lo poco que tenemos podemos aportar, ¿verdad? Como lo hacía nuestra hermana que estaba entrevistando al pastor recién. Lo poco que tiene, ella lo pone, sus dones, sus talentos, su tiempo, sus recursos para poder bendecir a otras personas para que puedan conocer el reino de Dios. Y esto es una de las cosas que hizo María Magdalena. Amén. Si seguimos avanzando, vamos a leer otro texto más y este es el último texto. Ahí mismo en Mateo, en el capítulo 28. En Mateo capítulo 28 vamos a leer del 5 hasta el 10. Y esto es cuando Jesús ya había muerto, ¿verdad? Los discípulos se escondieron, ¿verdad? Ya no se vieron más. Vino el día de reposo y después al tercer día, estas mujeres, entre ellas María Magdalena, fueron a la tumba de Jesús. Y la costumbre en ese tiempo era de poder arreglar el cuerpo, ¿verdad? Perfumarlo, prepararlo de alguna forma para la sepultura. Pero en el verso, ahí en el capítulo 28, verso 5 en adelante, vamos a ver qué pasó cuando estas mujeres llegaron a la tumba de Jesús. Dice, en el 5, dice, mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no teman ustedes, porque yo sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Vengan y vean el lugar donde fue puesto el Señor. Vayan pronto y digan a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y aquí Él va delante de vosotros a Galilea. Allí le verán. He aquí, les he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, aquí Jesús salió al encuentro y les dijo, salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo, no teman, vayan, den las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Amén. Entonces llegaron a la tumba de Jesús y para la gran sorpresa Jesús no estaba ahí. No estaba ahí. Y en una de las versiones en el capítulo, en el Evangelio de Juan, habla un poco más la conversación que María Magdalena tuvo con el ángel. Y hay una versión que dice de que María Magdalena tuvo el privilegio de ser la primera persona en ver a Jesús resucitado. Digo, qué privilegio, no fue ninguno de los 12, fue ella, ¿verdad? Pero dice en Juan que en la conversación que tuvo con el ángel, ¿verdad? De que él no estaba ahí. Y ella pensando, ¿verdad?, que era una persona, le dice, ¿dónde lo llevaste? ¿Dónde lo has puesto? ¿Te lo llevaste para quizás hacer algo con el cuerpo? ¿Dónde lo has puesto? Dime, yo lo quiero ir a buscar. Y finalmente el Señor se aparece delante de María Magdalena. Entonces, cuando ella se encuentra con Jesús, el ángel primeramente le dice, anda y da las nuevas a mis discípulos. Y después se encuentra con Jesús y Jesús también le dice lo mismo, anda y da las nuevas, las noticias a mis discípulos. Entonces la cuarta cosa que aprendemos de ella es que ella fue obediente. Ella fue obediente. Cuando recibió esa orden del ángel, ¿verdad? Ella inmediatamente partió con las otras mujeres y luego se encuentra con Jesús. Y nuevamente Jesús le dice, anda a decirle a mis discípulos que yo no estoy muerto, que he resucitado. Ella no le hizo pregunta. Yo me imagino estando en esa situación, yo hubiese quedado ahí, pero a ver, explícame cómo. O sea, a ver, espérate un tantito, me estás tomando el pelo, me estás hablando en serio. O sea, si te vi hace 2 días que estabas muerto, crucificado, o sea, explícame, porque mi cabeza no entiende cómo es posible que tú estés vivo hablándome. Pero ella no hace eso. Ella le creyó al Señor y fue obediente. Inmediatamente, ella no cuestionó al ángel, no cuestionó a Jesús. Ella inmediatamente, con gozo, fue a contarle a los otros discípulos lo que Jesús le había dicho, ¿verdad? Y que Él había resucitado, que ya no estaba muerto. Entonces, ella fue obediente. Fue obediente. Y la última cosa que vemos en estos versículos es que ella tuvo fe. Ella tuvo fe. Entonces, vemos en estos versículos, primeramente, ella se encuentra con el ángel, ¿verdad? Y el ángel le dice, Jesús no está aquí,
ha resucitado. Y ella no se empezó a cuestionar y decirle, no, tú me estás mintiendo, tú te lo llevaste, dime dónde lo pusiste. Ella no empieza a dudar. Ella lo que hace es que le cree al ángel, ¿verdad? Ella le cree al ángel. Y vemos que incluso los discípulos, ni siquiera los discípulos creyeron. Y miren, quiero que vayan rápidamente ahí a Lucas 24, si es que lo tienen por ahí. Lucas 24, 11. Ese creo que no está ahí arriba, pero si lo pueden encontrar. Lucas 24, 11. Los he hecho ir para adelante y para atrás, hermano, porque esta María Magdalena aparece en los 4 evangelios y hay detallitos de ella que son muy importantes, ¿verdad? Y que están en estos 4 evangelios. Y miren lo que dice Lucas 24, 11, ¿verdad? Cuando María Magdalena llega a los discípulos y les cuenta de que Jesús ha resucitado, miren lo que dicen los discípulos. Mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas y no las creían. Los discípulos, los 12 que habían estado con Jesús, que habían visto todos los milagros, cuando María Magdalena les viene a contar de que Jesús ha resucitado, ellos no lo creían. Ella sí lo creyó, ¿verdad? Cuando el ángel le dijo, ella no cuestionó, ella inmediatamente creyó y tuvo fe, ¿verdad? Le creyó al Señor, pero los discípulos no le creyeron al Señor. Entonces lo último que aprendemos de esta mujer es que ella le creyó al Señor. Y yo creo que por esa fe, por esa fidelidad que ella tuvo, calladita, como sabemos, ¿verdad? En la Biblia no se habla mucho de ella en grandes detalles. Quizás fue una sierva, por ahí podríamos decir, casi anónima, ¿verdad? No se sabe mucho de ella, pero con lo que tenía, ella aportaba. Ella seguía a Jesús, fue fiel hasta la muerte, ¿verdad? Y mostró su fe. Y por esa fidelidad, por ese amor, por esa persistencia que ella tuvo de seguir al Señor, yo creo que Dios le dio ese privilegio de ser la primera persona de ver a Jesús resucitado. ¡Qué maravilloso! No fue ninguno de los otros discípulos, no fue ni Pedro ni Juan, no fue ninguno de ellos, fue ella, porque en su silencio, aun sin que nadie viera lo que quizás ella estaba haciendo, ella fue fiel al Señor. Amén. Entonces, resumiendo las 5 cosas que ella hizo, que lo siguió para todas partes, ¿verdad? Aunque fuera difícil, ¿verdad? Dijimos que a veces va a ser difícil, ¿verdad? El camino del evangelio a veces es difícil, pero ella lo siguió. Número 2, se quedó con Jesús en los momentos difíciles, hasta la cruz. Aunque quizás la respuesta de Dios sea no, aunque quizás usted no entienda lo que Dios está haciendo, Dios tiene un plan para su vida. Dios tiene un plan para su vida que es mucho mejor de lo que usted y nosotros podemos pensar. Y ella se quedó con Jesús aún hasta la muerte, ¿verdad? Número 3, le sirvió con lo que tenía, ¿verdad? Con lo que tenía, ella le sirvió. ¿Estamos sirviendo nosotros al Señor con lo que tenemos? Ella le sirvió. Número 4, fue obediente. Cuando recibió la orden del ángel, recibió la orden de Jesús de llevar las noticias, ella fue, sin cuestionar, ella fue y lo hizo. Y lo último, tuvo fe. Más fe que los discípulos. Más fe que los discípulos. Porque ellos no creyeron. Cuando recibieron la noticia, ellos no creyeron. Y en uno de los evangelios habla de que Pedro, al escuchar esta noticia, va corriendo al sepulcro. Yo me imagino quizás con mitad de fe y mitad de duda. ¿Será verdad lo que está diciendo María Magdalena? ¿Está media loca quizás? Y no dice exactamente de que Pedro creyó, dice que los discípulos dudaron y no le creían. Y yo creo que Pedro corrió para verificar lo que ella estaba diciendo, ¿verdad? Pero ella no necesitó eso. Cuando el ángel le dijo de que Jesús había resucitado, ella lo creyó inmediatamente. Y esa fe fue recompensada. Esa fe fue recompensada. Así que podamos ser un poquito más como María Magdalena, podamos aplicar esto a nuestra vida. Yo no sé cómo está su vida espiritual, hermanos, pero esto nos anima a servir a Jesús. No importa la situación en la que usted esté, en buenos momentos, en malos momentos, sirvamos al Señor. No hay nada más hermoso, porque sabe que cuando estamos en momentos difíciles podemos ver cómo Dios nos fortalece, podemos ver cómo Dios nos provee, podemos ver cómo Dios nos consuela, nos levanta, podemos ver cómo Dios abre puertas, ¿verdad? Y no hay nada más hermoso que servir al Señor. Afuera en el mundo vamos a seguir teniendo los mismos problemas, pero vamos a estar solos.
no vamos a tener la misma fortaleza que Dios nos da. Pero cuando estamos con el Señor pone un poder sobrenatural sobre nuestras vidas a través del Espíritu Santo, ¿verdad? Y nos ayuda a sobrellevar esas situaciones. Y por eso sirvámosle, seamos obedientes, tengamos fe. ¿Cuántas cosas Dios ha hecho en el pasado? Y a veces nos pasa, ¿verdad?, que hemos visto cómo Dios ha hecho milagros en personas, hermano. Dios ha hecho tantos milagros a veces en tantas personas, y a veces viene una pequeña piedra de tropiezo y se caen, se derrumban completamente. Y decimos, pero ¿cómo? Dios ha hecho tantas cosas en ellos. ¿Y cómo no podemos servir al Señor? Es como esos 10 leprosos que el Señor sanó y solamente uno regresó para darle las gracias. Que no seamos como esos 9, ¿verdad? Sino que seamos de ese uno agradecido, que podamos servir al Señor, que podamos ser como esta María Magdalena que hasta el final le sirvió. Como cantábamos al principio, no importa lo que venga, no importa lo que venga, Señor, te vamos a servir. Amén.